Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Y aquí, una vez más, nos convocamos a nuestro seminario online de Casa de Oración Banfield. ¡Qué bendición! Y ya vamos por la segunda clase de este año. Comenzamos un poquito tarde, pero lo importante es comenzar. Y continuaremos con la introducción al Nuevo Testamento, que van a ser varias clases más, muy interesante, que yo, como les dije la vez pasada, es una herramienta, una información muy valiosa para el desarrollo del estudio personal de las Escrituras. Y en esta introducción estamos viendo aspectos históricos, sociales y religiosos del contexto del Nuevo Testamento. Entonces es importante tomar apuntes. Quizás no vamos a profundizar en lo que propiamente es la escritura en sí misma, sino que después, ya cuando arranquemos con Mateo, Marcos, Juan, etcétera, Lucas, Juan, iremos avanzando, ya ahí sí, metiéndonos en la escritura. Pero aquí, como les dije, es una introducción para meternos en materia. Así que vamos a ir más despacio. Me han criticado, me dijeron que fui muy rápido la vez pasada, estaba un poco como ansioso, ¿sí? Me dicen allí, vamos a ir despacio, así ustedes, pero no se duerman, tampoco muy despacio, así no se duermen. Los últimos dos ítems que vimos, la última clase, fueron la sinagoga y los fariseos, ustedes recordarán. Continuamos hoy con los saduceos, ¿no? Entre otros, obviamente. Aparecen en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, los saduceos, y vamos a ver quiénes eran estos. Entonces, cuando leamos, abramos Mateo, Lucas, Marcos, cualquiera de los evangelios, y leamos los saduceos, ya vamos a tener una mejor comprensión de quiénes eran estas personas. Bueno, los saduceos surgieron al mismo tiempo que los fariseos, pero a diferencia de aquellos, estos estaban a favor de adoptar las costumbres griegas. O sea, los fariseos no estaban de acuerdo con eso. Querían mantener su base, ¿no? Su base hebrea. Así que se pusieron los saduceos del lado de los helenistas, o sea, de la filosofía griega. Y este era un grupo sacerdotal aristócrata y materialista. Los saduceos eran gente de dinero. No eran numerosos, pero sí bastante ricos y de gran influencia. Y colaboraban con los dominadores, en este caso con el Imperio de Roma. No creían en los ángeles, no creían en la resurrección, y ellos negaban el castigo y la gloria de la vida futura. O sea, como algunas religiones hoy, algunas filosofías hoy, digo, ¿qué sentido tiene entonces, no? Si no existe resurrección, ni gloria, ni castigo, entonces ¿para qué? ¿No? Y esto lo documenta, si lo anotas, Mateo capítulo 3, versículo 7, Mateo 22, 23, Marcos 12, 18, Lucas 20, 27. Si no llegas a anotar todo, no te preocupes, como dijo Luciano, esto queda grabado, así que paz con esto. Hechos capítulo 5, versículo 17 y Hechos capítulo 23, versículo 6. Bueno, los saduceos eran racionalistas. Ellos controlaban en gran parte el Sanedrín. Ocupaban cargos principales del sacerdocio y también del ritual del templo. También eran políticos. Los saduceos, si bien eran religiosos, pero eran políticos, eran bastante oportunistas, siempre listos para aliarse con la facción dominante, siempre y cuando ellos pudieran mantener su prestigio e influencia. A diferencia de los fariseos, los saduceos no sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, ya que el sacerdocio terminó y habían estado muy, muy hostiles a Roma. Los escribas, otro grupo,
que tenían intervención en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús propiamente. Los escribas eran copistas. Ellos copiaban las escrituras y de importancia estos hombres antes de la invención de la imprenta, porque la imprenta fue muchos siglos después, ¿no? Creo que Johannes Gutenberg fue el inventor de la impresora, de la imprenta. Y fue la Biblia el primer libro que se imprimió bajo este sistema. O sea que en esos tiempos no existía la imprenta y los escribas eran muy importantes. Se les llamaban doctores, Jesús mismo los llama los doctores o intérpretes de la ley, y eran autoridades muy reconocidas. Esto está documentado en Mateo capítulo 13, 52 y Mateo 23, versículo 2. Las decisiones de estos varones escribas llegaron a ser ley oral y tradición. De allí muchas cosas comentarios, como veíamos vez pasada, el Talmud o la Mishnah, tuvieron gran influencia entre el pueblo. Enseñaban en el templo. Ahí Lucas 2.46 lo documenta. También enseñaban en las sinagogas. Hechos 15.21 también. La jurisdicción del Sanedrín era amplia en tiempos de Jesús. No solo ejercía una jurisdicción civil, sino de carácter criminal. O sea, estos escribas eran tipos abogados y jueces. Hasta tanto se lo permitiera la dominación romana, siempre bajo el manto de Roma. Ellos podían efectuar arrestos y disponían aún inclusive de oficiales, o sea, de soldados o policías para ejecutar esta cuestión. Esto está documentado en Mateo capítulo 26, 47, Marcos 14, 43 y Hechos 4, 1. Los escribas también podían ser juzgados los casos en los que no estuviera involucrada la pena capital. Hechos 4.5. Cuando un delito merecía la pena de muerte, era necesaria una confirmación del correspondiente procurador de Roma. Esto lo encontramos en Juan 18.31. Aunque el enjuiciamiento del procurador no pasaba de ser una confirmación tipo burocrático, ya que el Sanedrín tenía poderes sobre la vida y sobre la muerte. Ellos podían decidir la vida o la muerte de una persona. Mateo capítulo 26, versículo 66. Bueno, ese es el informe que tenemos sobre los escribas. Ahora vamos a ver un poco qué es el Sanedrín. El Sanedrín surgió en el siglo III a.C., es decir, 300 años antes de Cristo, que ya funcionaba en Jerusalén. Estaba compuesto por 70 miembros que eran sacerdotes y nobles saduceos, algunos fariseos, escribas, ancianos, siempre bajo la presidencia del sumo sacerdote, que sería la cúspide de la pirámide. A partir de los días de Arquelao, hijo de Herodes, el grande, el que gobernaba allí, los poderes del Sanedrín quedaron limitados al territorio de Judea, y como se ve esto documentado en el juicio que le hicieron al Señor en Mateo capítulo 27, versículo 1 al 2. No obstante, tenía autoridad el Sanedrín sobre los problemas religiosos. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, 1 al 2 y Hechos capítulo 22, versículo 5. El Sanedrín terminó con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, o sea, desaparecieron allí. A cada miembro del Sanedrín se les llamaba una palabra griega, bouleutes, que quiere decir consejero. Un ejemplo es de consejero, lo tenemos a José de Arimatea, allí en Marcos 15:43.
con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, profetizado allí por el Señor, en Mateo 24, Lucas 21, el Sanedrín desapareció y fue reemplazado por otras instituciones llamadas Bet Din. Bet, casa, Din, que quiere decir tribunal de justicia o casa de justicia. Otro grupo que aparece en las Escrituras en el Nuevo Testamento son los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Con H, de Herodes. Era un partido político que favorecía precisamente a Herodes el Grande y a sus hijos, los cuales gobernaban bajo la autoridad de Roma, y creían que cooperando con los romanos ellos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía a estos integrantes, los herodianos, así como aborrecían a Herodes, pero gozaban de popularidad en los círculos políticos estos herodianos, y en 2 ocasiones los herodianos se unieron con los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Marcos 3:6, como todo político, no se unen para la maldad. Y cuando tentaron a Jesús con la pregunta acerca de los impuestos, también se juntaron allí en Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Necesito que Derlis o Luciano queden ahí con cámara abierta. Quiero saber si sale el audio, sale todo perfecto. ¿Va bien? ¿Sale bien hasta allá? ¿Tagleo? Sí, perfecto, Marco. Los esenios. Otro grupo, los esenios. Los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento. Fueron una reacción contra el formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. O sea que este grupo era como el equilibrio, digamos, el centro. Ellos optaron por una vida más tranquila, separada de la agitación política, religiosa y social que predominaba entre los judíos. Vivían en comunidad y eran conocidos por su laboriosidad, por su piedad, estos esenios. Su preocupación era la conservación y propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento, es decir, de la Torá. Creían en las doctrinas hebreas y tenían creencias paganas también, por ejemplo, el determinismo universal. ¿Qué es el determinismo universal? Abrimos allí un paréntesis para explicar un poquito qué es el determinismo. Bueno, es la opinión de que todo acontecimiento tiene una causa y que todo en el universo depende absolutamente de leyes causales y se rigen por ella. El determinismo está relacionado con el fatalismo también, que todo acontecimiento es irresistible. Esto me recuerda un poco a las doctrinas reformadas, hipercalvinistas, ¿no? Que ellos dicen que todo está ya escrito y va a ser así, ¿no? Entonces, el fatalismo es la creencia de que lo que será, será. Los pueblos árabes creen mucho en esto también. Ellos piensan que si vas a tropezar con una piedra es porque Alá ya lo había determinado así, vas a tropezar con esa piedra. Entonces, esa creencia se ha metido en el cristianismo, se ha metido en la cultura hebrea en aquellos tiempos, en los judíos, y también se ha metido, ¿por qué no?, en estos tiempos en la doctrina evangélica. Lo que será, será, ya que todo acontecimiento pasado, presente y futuro ha sido predeterminado por Dios u otra fuerza poderosa del destino, según el credo del que crea esto. Y esta gente, los esenios, también tenían ciertas inclinaciones paganas. Su aporte más importante fue dejar, y eso sí tenemos que agradecerles, en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, copias de gran parte de los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? O sea que así, una de cal y una de arena, ¿no? Había sido unas cosas no estaban torcidas, pero otras estaban muy buenas. Interesante. Otro grupo que quizás te va a sonar un poco más familiar, los celotes, ¿no? ¿Cuántos celotes hay aquí? Nada. Los celotes. ¿Qué eran los celotes? Eran fanáticos celosos, conocidos como cananistas,
Esta era una secta nacionalista, eran como los fundamentalistas, lo opuesto de los publicanos. O sea, los publicanos trabajaban para Roma. Estos eran, digamos, tipo terrorista, tipo, digamos, adversarios del poder. Estaban en contra de los romanos y fomentaban rebeliones y escaramuzas cada 2 por 3. Fue fundado por Judas, el Galileo, quien dirigió una rebelión contra Roma en el año 6 después de Cristo. Esta gente, los celotes, se oponían a que Israel pagase tributo al emperador, porque se trataba de traición a Dios, el rey de Israel. Uno de los discípulos del Señor, Simón el celote, pertenecía a este grupo de gente brava, ¿no? De esta secta. Otro grupo que aparece en el contexto del Nuevo Testamento, sobre todo de los Evangelios, son los publicanos, que eran que por amor al dinero cobraban los tributos que exigía el imperio de Roma. No les interesaba qué método empleaban para cobrar esos impuestos, con tal de que a las arcas del imperio entraran las cantidades señaladas. Los publicanos también se aprovechaban de esta situación y cobraban de más de lo justo, porque su comisión consistía en lo que se superaba la cantidad estipulada por el imperio quedaba para ellos. Por eso la mayor parte de los publicanos eran ricos y los judíos lo odiaban. O sea, aunque los judíos también eran, digamos, alguna parte de la cúpula que ellos amaban también eran ricos, pero en este caso odiaban a los publicanos porque favorecían a Roma y robaban al pueblo. Y tampoco los consideraban como judíos, sino como apóstatas. Por eso Pablo dice, tenerle como gentil. Ustedes dicen que los publicanos también son como apóstatas, bueno, también, así, ¿no? Entonces, por eso los publicanos eran tan despreciados. Habían otros grupos también, los marginados, que constituyen una masa importante. Mendigos, prostitutas, enfermos, quienes no eran considerados dignos de nada para el pueblo, sobre todo para la cúpula religiosa. Otro grupo que había en aquellos tiempos eran los samaritanos. Y eran judíos emparentados con babilonios, los cuales decidieron moverse a Jerusalén junto con los repatriados, ¿no? Estamos hablando del momento del exilio. Por otro lado, algunos de los que no vivieron el cautiverio y permanecieron en Jerusalén se emparentaron con pueblos vecinos, o sea, se mezcló todo allí, y surgieron dos tipos de familias mixtas. Cuando los repatriados renovaban su fidelidad para con Dios, para con Jehová y la Torá y la ley, exigieron la conversión o la separación de las familias mixtas a fin de mantener la pureza del pueblo y la pureza religiosa. Por las razones que fuesen, algunos de estos decidieron permanecer con sus nexos familiares de otras naciones, pero a cambio fueron excluidos de la comunidad judía, y este grupo importante eran los samaritanos, que eran tomados también como gentiles y como apóstatas. Junto a ellos también quedaron una gran cantidad de hijos y esposas que fueron desechados por sus padres y esposos. La historia está relatada en Esdras capítulo 9 y capítulo 10, cuando ellos despiden a sus esposas, desechan a sus esposas y a sus hijos para obedecer el llamado de Dios. Tremendo digamos, la consecuencia del pecado y la desobediencia, ¿no? Perder toda la familia, dejar a la mujer, a los hijos a causa de su pecado. Bien, vamos bien con el tiempo. Vamos a entrar a la división del Nuevo Testamento. Como subtítulo ustedes le pueden poner división del Nuevo Testamento. Temáticamente, los libros y cartas del Nuevo Testamento se pueden dividir de acuerdo al tema que trata cada uno de ellos. Temáticamente, los libros y cartas del Nuevo Testamento se pueden dividir de acuerdo al tema que trata cada uno de ellos. Primero, los evangelios. Los evangelios.
Y estas están en la primera división por la importancia del tema que trata. Trata de la vida, obra y persona del Señor Jesucristo. O sea, los evangelios, que son 4, tratan la vida, obra y persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo es el primero y es el que más se parece al pensamiento judío y viene a ser como el puente entre entre el último libro Malaquías y el Nuevo Testamento. Mateo es el puente. La historia se refiere a la continuación y extensión del mensaje. El mensaje, obviamente, de Cristo, a través de todo el imperio romano de aquella época. Tenemos las epístolas. Las epístolas son la explicación del mensaje del Evangelio de mano de escritores. De modo especial Pablo, que fue el que más influenció, ¿no? el que más escribió, el que fue dirigido por el Señor para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Se las conoce como las cartas o las epístolas paulinas, que él escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esas son las cartas de Pablo. Después tenemos las cartas de Juan, que se las conocen como las epístolas juaninas o cartas juaninas, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Después tenemos las cartas generales o católicas. No se asusten por la palabra católicas, la palabra griega católico significa universal. O sea, son cartas, hemos dicho carta universal de Pablo, dijimos carta católica de Pablo. ¿Qué significa universal? Y las cartas universales son Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Judas, también incluye Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y por último, el libro apocalíptico o Apocalipsis, también se le llama el libro de revelaciones, que es la culminación y tiene que ver la consumación con la consumación del perfecto plan de Dios. Apocalipsis. Bien, avanzamos. Están ahí, ¿no? Prendan las cámaras, no sé si están durmiendo, comiendo, abajo de la frazada. Bueno, ahí los veo. Bien. La palabra de Dios, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es una lámpara? Una lámpara, tu palabra es una lámpara que alumbra mis pies. Amén. Entonces, es una lámpara que alumbra nuestros pies para nuestro caminar. No sé si alguna vez te tocó de estar en un campo, en una ruta, o en un camino bien de noche, ¿no? Hasta la luna se ha ocultado y no sabes si adelante tuyo hay un abismo, hay un río, un pozo hondo, ¿no? Tendrás que estar ¿con qué? Con una linterna. Bueno, en las tinieblas de este mundo, de esta vida, este mundo vive en un oscurantismo, en unas tinieblas cerradas. Nosotros con esa lámpara que es la palabra de Dios alumbramos nuestro caminar. Entonces lo dice Salmo 119, 105, que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos y lámpara a nuestros pies. Que ahuyenta, la palabra de Dios ahuyenta las nubes de dudas y de incertidumbre, porque este mundo, la filosofía de lo que vos escuchás todo el tiempo por las noticias, por las películas, por los documentales, por los falsos maestros, tienden a traerte tinieblas en tu mente, en tu corazón, tienden a traerte dudas, tienden a traerte incertidumbre. Pero la palabra de Dios despeja todo eso. Es como cuando prendes la luz, desaparece la oscuridad. Cuando sale el sol, desaparece toda la oscuridad, ¿no? Así, la palabra de Dios despeja y alumbra nuestro camino, alumbra nuestro entendimiento de los misterios revelados de Dios en su palabra. Tan revelado, lo que pasa es que si no vamos a ella, seguirán siendo un misterio. Por eso mucha gente ignora, hasta pastores, maestros y tanta gente, que habla, se paran detrás de los púlpitos, pero no conocen a Dios. ¿Por qué?
porque ellos estudian, o mejor dicho, preparan un mensaje para el domingo, para la congregación, pero ellos mismos no conocen a Dios. Qué importante entonces la palabra de Dios, ¿eh? Y como consecuencia, también nos revela el Señor el misterio del ser humano. ¿Quién conocerá el espíritu del hombre? Solamente Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, que es una espada filosa, doble filo, penetra hasta partir lo espiritual de lo almático, el espíritu del alma. Y hoy seguiremos con este breve recorrido por el Nuevo Testamento, y para eso nos valdremos del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Si lo podés abrir allí, Lucas, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y ahí pone en el comienzo de su obra, Lucas, tremendo hombre de Dios, un hombre bien preparado, un hombre bien estudiado. Dios utiliza hombres así, Dios usa hombres que se preparan. Entonces, ¿qué hace Lucas? Hace una pequeña introducción en la que él informa cuál es el propósito de su obra y qué método empleó para la composición de su evangelio. Yo en el instituto bíblico que estudié teníamos una materia que era periodismo y se hablaba mucho de Lucas como un periodista, como un comunicador público. Y él prepara un informe, me imagino yo en aquel tiempo no era fácil, no es como ahora que uno le gusta algo, lo anota y lo imprime, ¿no? En la impresora. En aquel tiempo era escribir, no olvidarse, bueno, el Espíritu Santo traía a memoria, pero preparar un informe, un documento para dar a conocer. Nosotros debemos, como estudiantes de las Escrituras, no solamente, ¿para qué estudiamos? ¿Te preguntaste para qué estás aquí? Para saber más y discutir con el que sabe menos, ¿no? ¿Para qué? Para hacernos los Spurgeon. No, estamos para conocer a Dios y para conocernos a nosotros mismos y también para dar a conocer el Evangelio. El Evangelio es eso, buenas noticias. Entonces, Lucas informa cuidadosamente para contarlo todo con precisión. Qué bueno hoy, como decía Luciano, estos medios que tenemos para transmitir, en vez de estar tonteando, ¿no? con las redes sociales y subiendo fotos, comiendo una empanada, al rato, no sé, estoy en la hamaca, qué sé yo. Usemos estos medios para compartir la palabra de Dios. Si Lucas lo hubiese tenido, lo hubiese usado, ¿no? Y él hace un trabajo y su objetivo no es histórico, sino teológico, y pretende confirmar las enseñanzas que recibió, él mismo recibió de otros a su destinatario en el cual está escribiendo. Y esto nos ayudará a tener una idea de cómo se formó el contenido y la finalidad de todo el Nuevo Testamento, porque de eso se trata. Y dice Lucas 1, 3 al 4. También yo he creído oportuno, dice esta versión, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo. O sea que el destinatario era Teófilo. Y aparentemente el libro de los Hechos también era para Teófilo. Para un hombre, miren qué tremendo, ¿no? Lucas no tenía idea, él, me imagino yo, de que hoy estaríamos leyendo sus escritos, que en definitiva viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que llegues a comprender la autenticidad de la enseñanza que recibiste. Tremendo. También en 2 de Timoteo, capítulo 3, 14, 2 de Timoteo 3, 14 al 17, dice así: desde tu niñez, le dice Pablo a Timoteo, conoces las Sagradas Escrituras. Qué importante, ¿no? Para eso hacen falta padres que también conozcan, ¿no? Si no, ¿cómo, no? Que los padres no solamente conozcan y no que anden discutiendo por internet a ver quién sabe más, sino que ese conocimiento se los transmitan a sus hijos. Dice que desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tremendo, en un par de versículos, 14, 15, 3 versículos, una riqueza teológica impresionante que podríamos preparar un largo sermón en estos pocos versículos. Los libros que componen el Nuevo Testamento, lo que les estoy presentando, no pretenden ser algo completo, obviamente. Yo sé que algunos estudiantes quizás comienzan, pues no, es medio, le falta, ¿no? Amado, no te va a alcanzar la vida para aprender todo lo que tienes que aprender. Entonces, como yo les dije desde el principio, esta es una herramienta para que ustedes ahonden ustedes mismos en su investigación privada, estudiando lo que estamos viendo, repasando, leyendo, comentarios de tu Biblia, sacás conclusiones. Es muy rico esto. Pero no pretendo yo con una clase de 1 hora traerle toda la enseñanza completa, porque es muy profundo. Por eso es un panorama del Nuevo Testamento. Los escritos que vemos después de un amplio debate en las iglesias de los primeros siglos fueron aceptados como patrimonio común de la iglesia de todos los tiempos. Usando la imagen, por ejemplo, hagamos una imagen de un arco, no sé, un arco de la cancha de fútbol, o el Arco del Triunfo en París o en Roma, que sé yo, imagínate, o para los de Budge, el arco del Puente de la Noria, no sé, se imagina así el puente, y podemos decir, por ejemplo, que la base donde está apoyado ese puente o ese arco está formada por los libros históricos, es decir, los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Esos son los libros históricos del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tomen cuenta de esto porque es importante. Después no me estén preguntando qué era esto, qué era lo otro, ¿no? Ustedes tienen que saberlo ya. En los evangelios el protagonista, obviamente, es el Jesús histórico y el Jesús de la fe. El Jesús Dios. En los Hechos de los Apóstoles, aunque se hable de los apóstoles, sobre todo de Pedro y Pablo, el verdadero protagonista es la obra que hace el Espíritu Santo. Tendría que llamarse los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces esa sería la base donde está apoyado ese arco, ese puente. Las paredes laterales del arco son formadas. La primera pared está formada por las 13 cartas o epístolas de Pablo. Estas fueron destinadas 9 a comunidades concretas y 4 a los primeros líderes de las comunidades. En este caso 2 a Timoteo, 1 a Tito y otra a Filemón. Y si admitimos, como hacen algunos exégetas, que las cartas a los hebreos fue escrita por Pablo, aunque está en duda eso, Pablo escribió 14 epístolas. Las epístolas generales son 7 en lugar de 8. Bueno, eso está, algún día lo sabremos. La otra pared del arco, o la otra columna, si querés, es formada por las cartas, epístolas de los otros autores, destinadas no a comunidades específicas, sino son universales a todos los cristianos, a los cristianos judíos y a los cristianos gentiles. A los cristianos judíos, las cartas que se escribieron para los cristianos judíos fue Hebreos, Santiago y Judas. Esas fueron cartas dirigidas directamente a un público judío, aunque va para todos, ¿sí? Y a los cristianos gentiles, estamos viendo el contexto histórico, ¿no? A quién fue dirigida esa carta inicialmente, pero la palabra de Dios es para todos. A los gentiles fue primera de Pedro, segunda de Pedro, y primera y segunda y tercera de Juan. La puerta de entrada de ese arco es el lugar donde los cristianos son convidados a pasar, a entrar para la salvación y continuar hacia la madurez de la fe, imitando a Jesús, pareciéndonos cada día más a Él, a la estatura de un varón perfecto, es decir, Cristo. Judas no mencionó directamente que su escrito era para los cristianos judíos,
pero podemos afirmarlo por su contenido que sí. El techo, para terminar este arco, está formado por el libro de Apocalipsis, que es lo que viene, lo que está por venir. El único libro, digamos, que está como sellado, que si bien leemos podemos sacar conjeturas, algunas cosas están concretas, otras no. Sabemos que eso, el Señor está diciendo que Él viene y va a causar muchas cosas sobre esta tierra, muchas cosas sobre el cielo y muchas cosas sobre el infierno. Eso está por acontecer. En Madrid, España, Santiago, está el Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela, en España. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar. Se dice, no sé si habrán escuchado ese lugar, Santiago de Compostela. Se dice que el apóstol Santiago fue en persona, llegó a España a predicar el Evangelio y que murió allí. Hay muchos datos históricos que dicen que fue así. En la parte superior del pórtico hay un arco donde se puede ver, si ustedes lo googlean, googleen el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Hay un arco donde se puede ver la figura de Jesús sentado en el trono y alrededor de él se ven 24 ancianos que sonríen. Yo me tomé el trabajo de buscarlo y tal cual. Preparando sus instrumentos musicales. Están en una preparativa de arpas, instrumentos, para tocar una música de alabanza para el Señor. Todo eso en esa digamos, escultura. Esta imagen nos recuerda el libro de Apocalipsis, que nos dice que Cristo vendrá, pero ahora está sentado en su trono como Señor de la historia. O sea que los ángeles y los ancianos y los que están allí, los que partieron al cielo, están preparando sus instrumentos para la gran alabanza, para recibir a toda la iglesia, a todos los salvados en el día del rapto y la resurrección. Esto es glorioso, ¿no? Y así se cerrarían, digamos, ese arco con el libro de Apocalipsis. Los evangelios se lo conoce en el estudio teológico, se los llama los evangelios sinópticos. Se conocen con este nombre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, a causa de su idéntico esquema para presentar la vida de Jesús, que permite ponerlos en 3 columnas y darle una mirada de conjunto. De hecho, se hace ese trabajo, la sinopsis, que la sinopsis es un esquema o exposición gráfica de los puntos generales de un tema o materia. Es decir, buscas las coincidencias, pones 3 cosas, ¿no? Y buscas las coincidencias. Es como poner, no sé, pongo a Derlis, a Luciano y a Lucio, hago un listado y pongo, bueno, los 3 tienen 2 ojos. Los 3 tienen 2 orejas, uno tiene lente, el otro tiene barba, el otro no tiene cabello. Bueno, y así hacemos un cuadro sinóptico. Antes de ello, las acciones, las enseñanzas de Jesús, su muerte y resurrección, se transmitieron primero no por escrito, sino oralmente, y después en pequeñas colecciones escritas. Así comienzan a escribirse los evangelios. Mateo, y vamos a hacer Mateo y Marcos y vamos a terminar aquí. Mateo, este autor, presenta a Jesús por sus lectores cristianos judíos del norte de Palestina como al rey Mesías, Yumelech Mesías, el rey Mesías, en quien se han cumplido los anuncios proféticos del Antiguo Testamento. ¿Por qué Mateo habla así? Porque él está hablando a los judíos. Cuando él habla y escribe, el judío entiende claramente, no se puede hacer el oso cuando está leyendo a Mateo, porque Mateo le habla al judío. Y es el hijo de David, el hijo de Abraham, que vino para cumplir la promesa de Dios. Mateo 1:1. La comunidad cristiana es el nuevo pueblo que ha heredado las promesas y la misión del antiguo Israel y que deberá vivir en obediencia a Dios hasta que el Señor regrese, cuando llegue al final de los tiempos.
El Evangelio está estructurado en 5 grandes discursos, teniendo al centro el sermón de la montaña, el sermón del monte, que abarca de los capítulos 5 al capítulo 7. Después, cuando termina el Señor de hablar, dice: aquel que me oye, habla de esos 5, 6, 3 capítulos, el sermón de la montaña, un interesante sermón, interesante digo por el tiempo que le habrá llevado el Señor a hablar esas palabras. Aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan, no? Entonces está hablando sobre el sermón del monte. Y por último, por hoy, Marcos. Los destinatarios son cristianos gentiles. En este caso, ustedes van a ver, y aquí es interesante, por qué hay ciertos textos que por ahí dice, pero acá dice una cosa, ¿y qué significa? Porque uno le está hablando a Israel y el otro le está hablando a los gentiles. Marcos se le habla a los gentiles y probablemente de Roma. Este evangelio fue conocido por Mateo y Lucas. Marcos estaba con Pablo y estaba con Pedro, estuvo en su momento, conoció a Bernabé, o sea, era contemporáneo. Marcos no era uno de los 12 discípulos. A veces pensamos rápidamente, como son 4 evangelios, los 4 son... No. Marcos quiere llevar de la mano a sus lectores para que descubran la verdadera identidad de Jesús. Pero su ministerio se revela solo a quien hace una lectura sin prejuicios y comprometida con la práctica del reino y está dispuesto a seguir al Maestro hasta la cruz. Y estos descubrirán la verdadera identidad de Jesús, estos gentiles que no eran judíos. El judío conocía la base de las Escrituras. En estos no. Tenían que conocer la identidad de Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, como dice su texto, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Declara Marcos 1:1, el Hijo de Dios. Bueno, concluimos aquí, respetando los horarios, para que mantener el alumnado, que no se me... El martes pasado creo que habían más, pero se van achicando. Yo pensé que iba a tardar, pero bueno, ya empezaron a achicarse. Espero que sigan fieles. Bueno, si el Señor nos dice otra cosa, a los que están escuchando el audio, nos vemos el próximo martes. Que el Señor les bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me